empezar. Buenas noches, perturbadores, ¿cómo están? Yo soy Lady Kaboom y los saludo desde esta cita semanal con el misterio y lo sobrenatural. Esta noche exploraremos el mito de los vampiros, su origen, su influencia en las culturas del mundo y los ecos que han dejado en la historia. Desde las figuras míticas hasta casos reales que literalmente, chicos, parecen arrancados de una verdadera pesadilla. Nos vamos a adentrar el día de hoy en un terreno donde la sangre, la noche y la eternidad convergen. Así que ajusten su volumen, apaguen las luces y acompáñenme en esta travesía hacia lo desconocido. Hoy, en Perturbador, vampiros. ¿Están listos? Comencemos. Bueno, chicos, las sombras tienen historias que contar, pero no siempre estamos dispuestos a escucharlas. En la oscuridad de la noche, mientras los mortales duermen, otros seres están despiertos. Criaturas inmortales sedientas de aquello que nos da vida. O díganme, ¿quién no ha sentido un escalofrío al pensar en los vampiros? Bueno, pues su sola existencia desafía la lógica, pero sus mitos persisten. Esta noche, en Perturbador, cruzaremos ese umbral entre la realidad y la leyenda. Vamos a desenterrar historias que nos hablan de lo imperecedero, de la búsqueda insaciable por la eternidad y del precio que se paga por caminar entre los vivos siendo parte de los muertos. Prepárense, perturbadores, porque esta noche será inolvidable. ¿Están listos para adentrarse en lo desconocido? Pues bueno, lo primerito que tenemos que decir es que el vampiro es esa figura envuelta en el misterio de la noche. No es una invención moderna nacida de las páginas de Drácula de Bram Stoker, y todo esto, estos seres, sucedieron o aparecieron mucho antes de que ese clásico gótico viera la luz en 1897. Ya se susurraban en ese entonces historias de criaturas que desde las sombras buscaban alimentarse de los vivos. Prueba de todo esto son los cadáveres encontrados con estacas clavadas en el corazón, evidencia de un miedo ancestral a seres que se negaban a permanecer dentro de sus tumbas. Un vampiro es una criatura que vive en un limbo entre la vida y la muerte, alimentándose de la sangre de los vivos para así poder sostener su existencia. Aunque algunas culturas los consideran demonios encarnados, el concepto pues ha evolucionado con el tiempo. Hoy los imaginamos, pues ya saben, con colmillos afilados, piel pálida y pues una eterna sed de sangre humana. Se supone que su reflejo desaparece en los espejos, que la luz del sol es mortal para ellos y son repelidos por el ajo y las cruces. Sin embargo, estas representaciones modernas tienen sus raíces en antiguas tradiciones y supersticiones que se desarrollaron principalmente en Europa, en un tiempo en el que el miedo a los muertos que regresaban para causar daño, pues se sentía más real que cualquier otro mito. El miedo a los vampiros se originó en gran parte por la profanación de tumbas y la incomprensión de los procesos naturales de descomposición. En Europa del Este, los cadáveres de quienes eran sospechosos de vampirismo eran exhumados según los informes de la época.
Algunos de estos cuerpos se presentaban, pues, con un aspecto, pues, vamos a llamarlo bastante extraño, em, pues, porque tenían uñas y dientes súper largos, más largos de lo normal, piel muy tensa y restos de lo que parecía ser sangre en la boca. Sin embargo, lo que se describía como signos de vampirismo tiene una explicación científica. El proceso de descomposición puede hacer que la piel se contraiga, lo que da la luz o la ilusión de que uñas y dientes se han puesto más largas. Además, los órganos internos en descomposición liberan una especie como de líquido oscuro conocido como líquido de purga, que puede salir por la nariz y la boca, confundiendo a quienes desenterraban los cuerpos. El temor a los vampiros pues no se limitaba solo al ámbito físico, sino que también se vinculaba con la propagación de enfermedades y plagas. Durante siglos se creyó que estas criaturas eran responsables de epidemias y que destruir a un supuesto vampiro podía detener el avance de estas calamidades. Varios hallazgos arqueológicos pues han arrojado luz sobre cómo se enfrentaban a este temor. Les cuento, en el año 2016, arqueólogos en Venecia encontraron un cráneo del siglo XVI con un ladrillo colocado en la boca. Esto, según las creencias de la época, pues se supone que impediría que el cadáver se levantara en busca de sangre. En 2018, en Bulgaria, se descubrieron los restos de un cuerpo del siglo XIII con una estaca de metal atravesando su pecho y la ausencia de una pierna. Estas medidas buscaban asegurarse, pues, de que el vampiro no escapara de su tumba. Por otro lado, en un cementerio de Polonia, cuerpos, muchos, fueron enterrados con cuchillos como clavados alrededor o piedras en la boca, que eran como medidas asociadas con brotes de cólera. El conocimiento de la enfermedad llevó a la creencia de que los vampiros eran los responsables de propagar la plaga. Seguramente esta pregunta no nos la hacemos todos porque pues ya tenemos un referente de películas y cosas así sobre cómo es un vampiro. Pero pues las descripciones de los vampiros varían según el folclore de cada cultura. Pero todas coinciden en algo esencial, que son seres atrapados entre la vida y la muerte. Han muerto, pero han sido revividos de una manera oscura y antinatural, aunque en realidad esto no los convierte realmente en zombies. En Rumania se decía que los vampiros eran hombres delgados, de piel pálida, de uñas largas, de colmillos afilados, y que estaban esos colmillos diseñados para perforar el cuello de sus víctimas. También se creía que podían transformarse en animales como lobos o murciélagos para pasar desapercibidos. Esta imagen de los vampiros comenzó a popularizarse en los siglos XVII y XVIII, cuando las historias sobre ellos se extendieron por toda Europa, especialmente en las regiones del sur y del este. La fascinación por estas criaturas llegó incluso a las más altas esferas de la sociedad. En el siglo XVIII, el Papa Benedicto XIV declaró que los vampiros eran ficciones falaces de la imaginación humana. Por otro lado, la emperatriz María Teresa de Austria, luego de una investigación exhaustiva, los calificó como creencias y supersticiones sin fundamento. El temor a los vampiros evidentemente no se quedó en Europa, porque en el siglo XIX este pánico llegó hasta Estados Unidos, específicamente a Nueva Inglaterra, donde las familias comenzaron a exhumar a sus muertos
en respuesta a brotes de tuberculosis, ya que creían que los cadáveres podían estar drenando la vida de sus familiares vivos. El caso más famoso de lo que les acabo de comentar es el de una persona llamada Mercy Brown, que era una joven cuyo cuerpo fue exhumado en el año de 1892 en Rhode Island, pero de este caso, chicos, vamos a hablar un poco más adelante a profundidad. Aunque las creencias sobre vampiros se han desvanecido en la mayoría de las culturas, estas criaturas siguen siendo un pilar de la literatura, el cine y la televisión. Desde el carismático conde Drácula de Stoker hasta las versiones contemporáneas como Entrevista con el vampiro y por supuesto Crepúsculo. El vampiro continúa evolucionando, pero siempre mantiene ese halo de misterio y peligro que lo hace irresistible. ¿A ustedes les gustan los vampiros? Cuéntenme un poquito. Hola Manuel, muy buenas noches. García, Aldo, Fer, Carlitos, ya los saludé, Lucio. Muy buenas noches a todos ustedes, qué bueno que nos acompañan. Y miren chicos, el vampiro realmente no es solo un mito. Es, vamos a llamarlo así, como un reflejo de nuestros miedos más profundos, de nuestra lucha con la mortalidad y de nuestra fascinación por lo prohibido. Como sombra eterna, pues sigue acechando en los rincones más oscuros de nuestra imaginación. Les cuento, en los antiguos textos mesopotámicos hay una figura llamada Lilith que emerge como un demonio alado, vagando por la noche, seduciendo hombres y devorando niños. Aunque no se menciona específicamente como bebedora de sangre, encarna, digamos que el arquetipo del ser nocturno que amenaza la vida y el equilibrio. Esta figura sirvió de inspiración para las versiones posteriores del vampiro, especialmente en las tradiciones judaicas y cristianas. Fíjense que Lilith fue denominada como la primera vampira de la humanidad. Y el profeta Isaías nos ofrece una de las representaciones más sombrías y angustiantes de Lilith, demonizada y convertida en un símbolo de rebeldía, justamente por haber sido la primera criatura que quiso ser una mujer completa, no solo un instrumento de procreación al servicio de la comunidad. En su palacio crecerán las zarzas, en sus fortalezas las ortigas y los cardos arraigarán y serán morada de chacales. También allí Lilith descansará y hallará su lugar de reposo. Y de esta forma es como el profeta Isaías describe un lúgubre reino habitado por demonios, sátiros, perros y gatos salvajes, incubadora de serpientes y hogar de aves carroñeras. Este sitio, según la Biblia, es el lugar donde Lilith, la primera esposa de Adán, porque sí, chicos, Adán tenía una esposa antes de Eva. Ahí fue donde Lilith halló su refugio tras ser repudiada. Lilith era, antes que nada, un demonio femenino de la tempestad en el panteón babilónico, conocida como Lahil, que significa noche. Esta traducción la hicieron los cananeos. La tradición heterodoxa la presenta como la enemiga de Eva, a quien Adán abandonó después del nacimiento de Abel y antes del alumbramiento de Caín,
engendrado, según ciertos relatos, por el demonio Samael. Qué interesante, ¿no les parece? O sea, a mí me parece sumamente interesante, pese a que yo no soy religiosa, ni soy fan de la iglesia, ni nada de eso. Esta ondita de la Biblia en algunos libros me parece fascinante. O sea, sí me parece que, con respeto, obviamente, a los que sí creen en la Biblia y son muy católicos, me parece que tiene muy bien puesto el título del libro más vendido de la historia, el mejor bestseller, porque es un libro que en su mayoría está lleno como de aventuras. Claro, si lo sabes interpretar, porque a veces las palabras están como muy rebuscadas, pero fíjense qué interesante. ¿Alguno de ustedes sabía que Adán había tenido una esposa antes de Eva? Y esta esposa antes de Eva fue conocida como la primer vampiresa del mundo. Qué increíble, ¿no les parece? Hola, Lamberto, muy buenas noches, bienvenido. Bueno, en las interpretaciones del Talmud, Lilith no solo precedió a Eva, sino que fue la primera esposa de Adán. Sin embargo, fue repudiada porque se negó a someterse al arquetipo de esposa obediente. Para reemplazarla, Dios creó a Eva a partir de una costilla de Adán como un modelo más dócil. Esta narrativa subraya la dualidad entre Lilith, que es el símbolo, digamos, de la rebeldía y la libertad, y Eva, el prototipo de la mujer sumisa. En este contraste se articula una visión arcaica de la feminidad que vincula el erotismo con el pecado y de la maternidad con la virtud. Al negarse a someterse a Adán, Lilith huyó huyó de noche, transformándose en una ráfaga de aire frío. Según algunas tradiciones, una partida de ángeles logró atraparla en los márgenes del Mar Rojo, mientras que otras versiones sostienen que su huida la llevó directamente a la inmortalidad. A partir de su exilio, Lilith encauzó su venganza de manera atroz, atacando a los hijos de las mujeres, arrebatándolos y alimentándose de ellos. Este acto de infanticidio es una declaración simbólica, una negación del destino impuesto a las mujeres como meras portadoras de vida. O sea, la Lilith era bien rebeldilla. O sea, casi, y bien lo dice por aquí Pineda, hoy en día todas nos creemos, nos sentimos, nos asumimos unas Lilith, ciertamente. Raulito, muy buenas noches. Ahora, en los textos del Talmud babilónico, se afirma que Lilith logró escapar de la maldición que cayó sobre Adán y Eva luego de que se cayó el Edén. Ella, por supuesto, no estuvo presente en el paraíso durante el pecado original, ya que es la noche misma o la oscuridad que reina en la penumbra. El mito de Lilith es una alegoría de perpetua rebeldía al negarse a procrear, y ahí se convirtió en la enemiga del orden establecido. Por esta razón, la tradición popular la condenó a un destino eterno de insatisfacción, sedienta de sangre, vagando por las noches y alimentándose de las pesadillas humanas. Hola Jackie, muy buenas noches, bienvenida chicuela. Vas a estar bendita entre los hombres. Ok, Lilith, con todas estas características sobrenaturales y su simbolismo de insumisión, evolucionó en el imaginario colectivo
hasta convertirse en la mamá de los vampiros. Ella no era la mamá de los pollitos, era la mamá de los vampiros. Su figura encarna la fascinación por la oscuridad, el misterio y lo prohibido, siendo el arquetipo de la mujer que desafía las normas a una costa de ser condenada eternamente. Manuel dice, era algo así como una ninfómana. Bueno, pues precisamente en los textos del Talmud no la describen tal cual como una ninfómana. Más bien ella estaba sedienta de sangre, no de deseos carnales. Porque en todo caso, pienso yo, en mi humilde opinión, que si hubiera estado como, le hubiera querido dar rienda suelta a sus deseos carnales, pues obviamente que sí, se hubiera echado 2, 3 rounds con el Adán, aunque hubiera salido embarazada, ¿sabes? Entonces siento que más bien la sed de Lili era sed de sangre, de rebeldía, de insubversión. Era una mujer rebelde que rompía las reglas, que no quería seguir los lineamientos que en ese momento Dios les había puesto para el comportamiento del paraíso. Pero bueno, ahora sí que cada quien le dará la interpretación que quiera. Pero esa es mi muy, muy, muy humilde opinión. Bueno, esta mujer Lilith, como les digo, con sus características que ya mencionamos, evolucionó en este imaginario colectivo, donde se convierte en la mamá de los vampiros. Y ahora, durante la Edad Media, las plagas y las enfermedades sembraron las bases, ahora sí, a partir de Lilith, para aterradoras leyendas de muertos que regresaban a la vida. Entre estas, la peste negra, que actuó, vamos a llamarle así, como un catalizador. En muchas aldeas, los cuerpos desenterrados mostraban signos que en la ignorancia de aquella época se interpretaban como la actividad vampírica. Es decir, los muertos tenían los labios rojos, la piel hinchada y rastros de sangre fresca en las comisuras de su boca. Fue en ese periodo cuando el término vampiro apareció por primera vez en los registros escritos, particularmente en Europa del Este, en regiones como Serbia y Hungría. La palabra deriva del término vampir, y estas tierras se convirtieron en el núcleo de numerosas leyendas que alimentaron el miedo y la fascinación por estas criaturas. Las historias de vampiros, chicos, obviamente no son exclusivas de Europa. En cada rincón del mundo encontramos criaturas que comparten elementos comunes. Su hambre por la vida ajena, su conexión con la muerte y la condena que los ata a la oscuridad. A ver, vamos a leer comentarios. Pineda, pero Adán siempre se negó a darle su cuerpo a Lilith. Claro, o sea, Adán casto, puro, como los hombres de hoy en día, firmes, recios, nada de que que vamos a tener acá nuestros placeres carnales antes del matrimonio. Los hombres, se sabe, nunca nadie lo dijo, que se aguantan y se guardan para su primera esposa. ¿Cierto o no, chiquillos? Ahora, Manuel dice, de venganza por no dejarla hacer lo que quería hacer. Exactamente. O sea, esta mujer fue castigada justamente por esa razón. Raúl, lo que se ve hoy en día con las mujeres, claro, algunas, no todas.
Mira, ahorita con el empoderamiento femenino, sí pienso que muchas nos creemos Lilith. Arael, muy buenas noches, qué bueno que llegaste. Ricardo, hola, muy buenas noches, bienvenido. Raúl, me hiciste reír, ¿con qué te hice reír? Cuéntame. ¿Te dio risa lo de que los hombres siempre se guardan para su primera esposa? ¿Se guardan hasta el matrimonio? ¿Es mentira o es verdad? ¿Estoy mintiendo? Díganme, aquí, mi tribuna del Pito Fest. ¿Estoy mintiendo? Los hombres, ¿a poco no son bien fieles? ¿A poco no son bien castos, virginales, inocentes y pueblerinos? Vaya, vaya. Exacto, los machos, así son. Inocentes, pueblerinos y virginales, claro que sí. Hola Héctor, muy buenas noches. Ok, chicos. Sí, Jorge, sí es verdad. No, claro que no. Los hombres son Lilith en hombre y las mujeres Lilith en mujer. Todos ya estamos bien empoderadotes, no me digan que no. Jorge, hogareños, exacto, claro que sí somos hogareños, son hogareños. Lefar, muy buenas noches, bienvenido. Francisco, como la mantis religiosa, primero se los come y después se los come. ¡Au! Esa fue una muy buena analogía, ¿eh? Bien por esa, bien bajada ese balón. Raúl, somos puros y castos. Castos, castidad es la palabra clave. Yo ya traigo telarañas. ¿De qué? A ver. De tanto guardarme. Ya llegará, ya llegará. En el momento en el que sea y aparezca la Lilith de tu vida, le das una desentelarañada a aquellito y listo. Muy bien, chicos. Bueno, les voy a contar de el vampiro que se maneja en aquellas tierras de la India. Y este vampiro o este ser es conocido como Betala. En la antigua India, los Betala eran espíritus que poseían cadáveres para manifestarse en el mundo físico. Estas criaturas presentes en textos como el Betala Ponchavishmashi, perdón, ya se me trabó la lengua. En el Betala Ponchavishanti. Es una colección de relatos que están en el lenguaje o en la lengua muerta sánscrito del siglo XI. Y estos seres acechan en cementerios y bosques, esperando el momento oportuno para tomar un cuerpo o atacar a un viajero desprevenido. Aunque los Betala en realidad no se alimentan de sangre, lo que sí les puedo decir es que, según las creencias de la India, lo que hacen estos seres es drenar la energía vital de sus víctimas. Las dejan débiles y las dejan marchitas. Y este ser Betala es un ser descrito como espíritu parasitario que surgen cuando no se realizan los ritos funerarios apropiados después del fallecimiento de una persona. En este estado dependen de los cuerpos de los vivos para poder interactuar con el mundo físico. Cuando un Betala toma posesión de un cuerpo, ese cuerpo adquiere una apariencia súper grotesca. De la cintura para arriba, el cuerpo empieza a tomar forma como de murciélago, con sus manos y sus pies girados hacia atrás y una piel que varía entre los tonos verdes, cafés y blancos. Se dice que al estar atrapados entre la vida y la muerte, poseen conocimientos del pasado, presente y futuro. Los Betala
son acusados de causar locura, abortos y enfermedades prolongadas al envenenar con sus uñas. Sin embargo, hay formas de defenderse de ellos, claro. Primero, con rezos, también con mantras y, muy importante, la realización de un entierro adecuado para el cuerpo original del espíritu, y todo esto, lógicamente, va a poder ayudarnos a liberar, sobre todo liberar de su maldición. Ahora, el Baital Pachisi es una compilación de relatos en los que un Betala y el rey Vikram son los protagonistas. Estas historias, consideradas precursoras de obras como Las Mil y Una Noches, por ejemplo, tienen una versión escrita que data del siglo XI. En la trama principal, trama. En la trama principal, el rey Vikram intenta capturar a un Betala como obsequio para un supuesto religioso o padre o sacerdote o como le llamen, ¿no? Un líder religioso de aquella época. Sin embargo, la criatura que habitaba en un cementerio desafía al rey Vikram a un juego de acertijos. Para vencer, Vikram debe encontrar un acertijo cuya respuesta desconozca. Si el rey intenta engañarlo, su cabeza explotará. Pero si falla, el Betala podrá escapar. Al final, Vikram gana, o sea, el rey, pero el Betala revela la verdadera naturaleza del religioso y se alía con el rey. Y juntos enfrentan al impostor, logrando finalmente salir victoriosos. Estas historias cargadas de simbolismo muestran, pues, lo complejo de las leyendas vampíricas en culturas antiguas, reflejando el miedo humano hacia la muerte y lo desconocido. Temas universales que, por supuesto, trascienden el tiempo y el espacio. Pero, ¿qué les parece si ahora nos subimos a la máquina del tiempo y nos vamos hasta China? Y no, Manuelito, no vamos a hablar de los súcubos. Estos seres de los que vamos a hablar se llaman Jianxi, que se supone que son los vampiros saltarines de China. El Jianxi es una figura emblemática del folclore chino, conocido por su inquietante apariencia y su inusual forma de desplazarse. Estos cadáveres reanimados buscan absorber el ki, que significa energía vital, es decir, que chupan la energía vital de los vivos, pues obviamente para mantenerse con vida y así aumentar su poder. Su aspecto es sumamente escalofriante. Tienen la piel entre blanquecina y verdosa, rígida, por supuesto, por el rigor mortis, con el cabello bien largo y blanco, y a menudo envueltos en túnicas de la dinastía Qing. Además, su presencia se anuncia con una peste nauseabunda que provoca miedo en quienes la perciben. Una de las características más distintivas del Jianxi es su forma de moverse, porque les cuento que este ser no puede ni correr ni caminar. Entonces, lo que hace es desplazarse con saltos.
Entonces salta, pero para poder saltar y mantener el equilibrio, pone los brazos extendidos hacia adelante. Por eso se les llaman vampiros saltarines. Esto se debe a que, pues, por supuesto, como son muertos vivientes, pues están bien rígidos, sus extremidades están rígidas. Por lo tanto, pues no pueden mover ni los codos, ni las rodillas, no las pueden flexionar. Eh, y bueno, todo esto, pues lógicamente los hace estar súper tiesos y de alguna manera, pues no se pueden desplazar como cualquier persona. Entonces, se desplazan a brincos. Debe ser, o sea, a mí me resulta imaginarlos muy gracioso. O sea, digo, supongo que no deben ser agradables a la vista, pero debe ser muy cagado verlos así como saltando como niños en lunes de educación física, ¿no les parece? O sea, imagínense al demonio brincando con los brazos adelante, o sea, casi casi como si estuvieras viendo la clase de deportes de los lunes de las escuelas, ¿no? Bueno, las leyendas sobre el Yanshi tienen varias explicaciones para su origen. Entre las más populares se encuentran que se originan porque el entierro de la persona viva fue inadecuado. O sea, un cadáver que no fue enterrado de manera adecuada podría ser, según los chinos, poseído por un espíritu volviendo a caminar entre los vivos. La segunda causa de la existencia de un Yanshi pueden ser las muertes traumáticas. Por ejemplo, los fallecimientos por suicidio o asesinatos brutales, donde el alma no logra abandonar el cuerpo y esto puede transformarlo en un Yanshi. La número 3, también pueden formarse los Yanshi por eventos sobrenaturales, es decir, rituales fallidos o rayas que impactan un ataúd o incluso el salto de un gato negro sobre el cadáver y esto se dice, según las creencias chinas, que pudieran reanimar al muerto. El erudito Yuan Mei, en su obra Sibu Yu, explica que los humanos están regidos por 3 Jun. Jun significa almas superiores y también por 7 Po, que son las almas terrenales. Luego de que una persona muere, los Jun, o sea, las almas superiores, abandonan el cuerpo. Pero si los Po o las almas terrenales permanecen, el cadáver se convierte en un Yanshi, controlado por una energía residual maligna. El folclore chino describe varios métodos también para enfrentarse a los Yanshi. Algunos de los más conocidos son, número 1, un talismán taoísta, que se supone que es un hechizo en papel colocado sobre la frente del Yanshi y el papelito con ese hechizo puede paralizarlo automáticamente. Número 2, los espejos. Se dice que los Yanshi no soportan su propio reflejo, por lo tanto los repele. Número 3, objetos de madera o melocotonero, que son considerados efectivos para neutralizar las energías malignas. Número 4, el canto de un gallo. También se dice que el Yanshi desaparece al amanecer y el canto de un gallo anuncia la llegada del día. Número 5, arroz glutinoso y judías atsuki. Bueno, esto en ciertas leyendas se dice que tanto el arroz glutinoso y las judías o ejotes, no sé cómo le digan en otros países, nosotros los conocemos como ejotes, se esparcen estas cositas alrededor del cadáver a la hora de que se va a enterrar.
y de esa manera se supone que se evita que reviva. El Yanshi no solo pertenece al folclore tradicional, sino que también ha trascendido a la cultura popular, especialmente en la parte de Asia Oriental. Películas como por ejemplo Mr. Vampire, esos popularizaron la imagen de un vampiro saltarín combinando elementos de terror y comedia. En estas representaciones modernas, el Yanshi es visto no solo como un consumidor de ki o energía vital, sino también como una figura que puede infectar a los vivos, convirtiéndolos en otros como él. Casi, casi sí como un zombie. O sea, los zombies, en teoría, muerden personas vivas, pero si no se los logran, o si esta persona viva logra escapar, pero con una herida de mordida de un zombie, pues eventualmente se va a convertir en uno. Pues más o menos algo así. El Yanshi, pues se supone que puede infectar a un vivo y lo puede convertir también en otro Yanshi. Eh, Algunos historiadores sugieren que la leyenda del Yanshi pudo tener un origen un poquillo más práctico. En ciertas regiones existía la práctica de transportar cadáveres a casa. ¿Para qué? Pues para que los difuntos fueran enterrados en sus lugares de origen. Es decir, se murió la abuelita, bueno, pues entonces en vez de sepultarla en un panteón, me la llevo para mi casa y la entierro en el jardín. Algo más o menos así es la cosa. Entonces los cadáveres, lo que se hacía eran colocarlos de pie y transportarlos en grupo. Los cuerpos eran sostenidos por cañas de bambú. Y desde la distancia, el movimiento oscilante de las varas de bambú creaba la ilusión de que saltaban. Este ritual nocturno, envuelto en supersticiones, pues podría haber dado lugar a las historias de estos seres aterradores. El Yanshi sigue siendo una de las figuras más fascinantes del folclore chino. Un recordatorio de cómo las creencias antiguas y los rituales culturales pues se entrelazan para crear monstruos que saltando entre las sombras nos hacen preguntarnos qué carambas más podría estar acechando en la oscuridad. Hola Moshe, muy buenas noches, bienvenido. Amador, qué difícil ser vampírico, cierto. Ángel, esas cosas están entre nosotros. Eh, no son historias, son cosas de armas a tomar. Fíjense que, no sé, o sea, los vampiros son de esos seres que me parecen de los más verosímiles de todos los seres así como míticos que existen, ¿saben? O sea, me parece como más viable que exista un vampiro a que exista un fantasma, por ejemplo. Porque yo siento que los fantasmas son pura energía. Claro, la energía existe, pero no sé, los vampiros sí tienen esa ondita como que se siente como un poco más realista, ¿no les parece? Siento que sí, sí, como que sí podría ser un poco más verosímil el que los vampiros sí hayan existido en algún momento. Claro, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y ahora vámonos a la mera cuna de los vampiros. Y estoy hablando de Rumania. En Rumania, pues se le llama la raíz del Drácula. Y ahí en Rumania hay una creencia, o había una creencia, de unos espíritus que se llamaban Strigoi y Moroi. Los Strigoi son espíritus inquietos que se supone que regresan para atormentar a los vivos. Estos Strigoi pueden transformarse en animales,
y volverse invisibles. Los Moroi, por su parte, se supone que son híbridos nacidos de la unión entre humanos y demonios, que a final de cuentas son vampiros en esencia. Estas figuras inspiraron las historias, por supuesto, de Bram Stoker y cimentaron el mito del vampiro moderno. En las montañas de Transilvania y las llanuras de Rumania, las historias sobre los Strigoi han aterrorizado a generaciones completas. Los Strigoi son espíritus inquietos que regresan de la tumba para alimentarse de gente viva. A diferencia de los vampiros modernos, los Strigoi pueden transformarse en animales como lobos, gatos o aves nocturnas. Es casi como el nahual rumano. Algo así me parece que podría ser. Los Strigoi se remontan a los dacios, que es como una tribu que habitaba en aquellas regiones. Los Strigoi son criaturas de la mitología dacia, que son espíritus malignos, que es decir, que son el alma de los muertos cuyas acciones los hicieron indignos de entrar en el reino de Salmoxis, o, traducido al occidente, al reino de Dios, básicamente, demonios. El nombre Strigoi está relacionado con el verbo rumano a striga, que significa gritar. Tudor Pamphile es un escritor que tiene un libro que se llama Mitología Romanesca y ahí recopila todas las denominaciones habidas y por haber de este espíritu Strigoi en Rumania. Por ejemplo, una de las denominaciones del Strigoi es la Strigoaica. ¿Qué es una Strigoaica? Bueno, pues es un Strigoi mujer. Es la forma femenina de un Strigoi. Y en este caso, la Strigoi femenina no es un demonio, sino es una bruja. Tenemos también los Strigoi viu o Strigoi viviente, que es una especie de hechicero. Tenemos el Strigoi mort, es decir, el Strigoi muerto, que es mucho más peligroso. Su naturaleza es ambigua porque es mitad humano y mitad demonio. El usuario con esta habilidad es o puede transformarse en un Strigoi, es decir, un alma emproblemada de un muerto que se levanta de la tumba, aunque algunas personas vivas pueden tener ciertas habilidades mágicas, como por ejemplo la transformación animal, el consumo de sangre, la absorción de fuerza vital, les gusta caminar durante el día, se pueden volver invisibles, pueden lanzar hechizos y además son inmortales. Y puede ser incapaz de dañar a aquellos que están bajo la protección de cualquier deidad. También puede sentirse repelido por rituales que involucran sal. Y el ajo puede repeler o anular todos sus poderes. ¿Qué les parece? Hola Ernesto, muy buenas noches. Raúl, vampiros energéticos. Eso me suena como a la señora esta que salía en un programa de la mañana. ¿Cómo se llamaba esta señora? Una que daba los horóscopos. Esa hablaba mucho de vampiros energéticos. A eso me sonó. Juan Carlos, muy buenas noches. Bueno, chicos, ¿pero qué les parece si conocemos
a vampiros y vampiresas célebres. Esta parte ya se empieza a poner súper interesante porque ahora sí nos vamos a adentrar a nombres de vampiros como más occidentales, porque pues ya hablamos de deidades que digamos que comparten ciertas semejanzas con vampiros. Ah, esa, Misada Mohamed, sí, 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 esa mera. Bueno, la cosa es que vamos a hablar de, ya ahora sí, de personas que se dice, se cree, se rumorea que pudieron ser vampiros. Y al decir vampiros modernos, me refiero a que ya no son los vampiros del medioevo, sino pues ya así como ya de los 1800, 1600, que aunque pues de moderno eso no tiene nada, digamos que son los más actuales, los vampiros más actuales que hay. Y el primeritito del que vamos a hablar, por supuesto, que es Vlad Tepes. ¿Habían escuchado ustedes de Vlad Tepes? A ver, Juan Carlos dice, hubo una serie hace unos años de dos hermanos que luchaban contra demonios. Son los de Supernatural, ¿no? Es la serie de Supernatural, creo. Si mal no recuerdo, son esos dos. Son dos hermanos. Ah, ajá. Sí, es la serie de Supernatural. Esos quien tenga Netflix, no, no es cierto, no está en Netflix, está en Prime. Este, ahí pueden ver esa serie. Muy buena. Sí, muy buena, por cierto. Está bastante buena. Sí, justamente estos chicos son cazavampiros o más bien andan buscando un alma, ¿no? Porque como que andan buscando a su papá o un rollo así. Este, pero véanla, está bastante entretenida, así como para maratonear un dominguín, bien se la pueden echar, para que se entretengan un rato. A los que les gusta la onda vampiresca, este, Supernatural es muy buena opción para entretenerse un rato. Bueno, vámonos con este vampiro, que es el que según se le llamaba el verdadero Drácula, Vlad Tepes, o también conocido como Vlad III, o también conocido como Vlad el Empalador. Bueno, pues este tipejo gobernó un lugar que se llama Valaquia y era una persona que como le dicen en el argot político, tenía mano de hierro. Su brutalidad lo hizo famoso y le ganó el nombre de Drácula, que a pesar de lo que todos podamos creer que Drácula significa vampiro, en realidad Drácula significa hijo del dragón. Aunque no hay evidencia de que bebiera sangre, sus despiadados métodos como empalar a sus enemigos y organizar banquetes rodeados de cadáveres lo inmortalizaron como un precursor de la figura del vampiro. Vlad III, o Vlad el Empalador, gobernó Valaquia en el siglo XV y fue una figura temida y bastante cruel que también inspiró al irlandés Bram Stoker para crear a su legendario Drácula. Vlad obtuvo su apodo debido a su método preferido de ejecución, que era empalar a sus enemigos para poderlos dejar morir lentamente. Se cuenta que él disfrutaba de cenar rodeado de todos estos cuerpos que empalaba y que incluso mojaba el pan en la sangre de sus víctimas. Aunque en realidad no era un vampiro en el sentido sobrenatural, pues su figura se convirtió en un símbolo del terror y la inmortalidad oscura.
A finales del siglo XIX, Bram Stoker escribió una novela de terror inspirada justamente en las leyendas centroeuropeas sobre vampiros y no muertos, que habían influido en otros autores como John Polidori, el médico y el compañero de Lord Byron. Al investigar este tipo de historias, Stoker descubrió a un príncipe rumano llamado Vlad Draculea, quien vivió en el siglo XV y se hizo famoso por su gusto a lo sanguinario. El sobrenombre de Drácula proviene, pues, de una confusión. Su padre, Vlad II de Valaquia, fue iniciado en la Orden del Dragón en 1428, bajo el emperador Segismundo de Luxemburgo, y pasó a ser conocido como Vlad Dracul. A su hijo, Vlad III, se le llamó Vlad Draculea, que significa hijo de Dracul. Sin embargo, en la mitología rumana, el término Dracul no se refería a un dragón, sino al diablo, por lo que Vlad III pasó a ser conocido como el hijo del diablo. Esto coincidió con las crónicas que había en la época, que lo relataban pues como un príncipe sumamente sanguinario, aficionado a la tortura y a las ejecuciones bastante crueles. Se calcula que durante sus 3 periodos de gobierno, que suman apenas 7 años, Vlad ejecutó alrededor de unas 100,000 personas, en su mayoría mediante el empalamiento. Por eso, pues se le conoce como Vlad Tepes o Vlad el Empalador desde el siglo XVI. Ahora, para entender su fama, pues es necesario situarnos en el contexto de los Balcanes en el siglo XV. Durante todo este tiempo o esta época, el Imperio Otomano en aquel entonces estaba pues expandiéndose al suroeste de Europa, conquistando Grecia, Serbia, Bulgaria, y frente a los otomanos se encontraba el reino de Hungría y los principados de la actual Rumania, como Valaquia, Moldavia y Transilvania, que eran parte de Hungría. Las guerras de frontera fueron constantes y bien violentas, con ejecuciones masivas y represalias que formaban parte de la vida diaria de Vlad. Todo esto fue, digamos que, el producto de este contexto y de la vida de Vlad III, lo cual pues estuvo marcada por la lucha, por la supervivencia y por el poder. Vlad III nació en Sighisoara, Transilvania, en 1431, como uno de los 3 hijos legítimos de Vlad II, voivada de Valaquia. Vlad, con apenas 13 años, fue llevado a la corte otomana junto con su hermano Radu como rehenes, esto en garantía de la sumisión de su padre a los turcos. El voivada, Vlad II, había establecido una especie como de alianza con los otomanos, lo que lo enfrentó al regente de Hungría, que en ese entonces era Juan Hunyadi. En 1447, Hunyadi preparó una ofensiva contra Vlad II, lo que resultó en la muerte de el mismo Vlad y también la muerte de su hijo Mircea. Indignado por la pérdida de su aliado en Valaquia, el sultán otomano Murad declaró a Vlad III como pretendiente al trono. Esto, en 1448, resultó en una derrota de Vlad III y pues de repente pues me lo expulsaron para allá, para Hunyadi. Luego de un tiempo, en la corte otomana, Vlad
se trasladó a Maldivia y más tarde a Transilvania, donde pues intentó como reunir algunos apoyos para pues intentar recuperar su trono. La oportunidad para regresar al poder pues le cayó justo cuando cayó Constantinopla en 1453. Y Hunyadi, al ver la creciente amenaza otomana, buscó aliados para luchar contra los turcos y pues pensó en Vlad III como su nuevo rey o su nuevo patrón. Vlad, olvidando la enemistad que ya tenía desde antes, se unió a la lucha y en 1456 retomó el trono de Valaquia. Su gobierno más largo duró hasta 1462 y en ese periodo fue en el que le dieron su reputación del hombre más cruel. Miren, al negarse a pagar tributo a los turcos, ahí pues se desató una guerra que casi parecía una guerra de esas de cruzada, brutal como la que se hizo en Tierra Santa. En una campaña en 1462, Black lo que hizo fue saquear el territorio búlgaro y envió al rey húngaro Matío Corvino 2 sacos, fíjense, 2 costales llenos de orejas, narices y cabezas de sus enemigos, acompañados de una carta que describía las matanzas con un tono como medio religioso. Vlad veía en esa lucha una especie de cruzada, no solamente contra los turcos, sino también contra la nobleza bayarda y los colonos alemanes que se rebelaron durante su gobierno. Por supuesto, Vlad, siendo tan sanguinario, pues le encantó, le fascinó utilizar la brutalidad para sofocar las guerras, las revueltas y poder así castigar a todos los que él denominaba criminales, imponiendo, por supuesto, un reinado lleno de terror. La historia más conocida de Vlad es la de la jarra de oro que dejó frente a su residencia para que los viajeros pudieran beber agua de ella, sin que nadie se atreviera a robarla, temerosos obviamente de las represalias de Vlad. Entonces imagínense, este señor ponía pruebas, o sea, puso una jarra de oro a la puerta de su casa para que la gente que iba pues de paso viajando y eso bebiera agua. Pero era tal el temor que le tenían a Vlad el Empalador que aún siendo la jarra de oro, nadie se atrevió a robársela. Ahora, el empalamiento, que era su método más famoso de ejecución, no fue inventado realmente por Vlad, pero lo que sí es que Vlad lo perfeccionó. Lo perfeccionó de tal manera que el método de empalamiento lo que hacía era prolongar la agonía de sus víctimas utilizando sus cuerpos como una advertencia. Había en aquel entonces, cerca de su reino, un bosque que le llamaban el bosque de los empalados. Y este es el ejemplo más macabro donde Vlad mandó empalar a más de 20,000 prisioneros. El sultán otomano Mehmed II, al visitar este bosque y ver a tantísima gente empalada, agonizando, gritando de dolor, retrocedió horrorizado. Y a pesar de que Mehmed era, digamos que el rival de Vlad, elogió a Vlad como un experto gobernante que sabía manejar mediante el terror y controlar a las masas mediante el miedo. Ahora, ¿son ciertos todos los relatos sobre la crueldad de Vlad? Pues miren, algunas crónicas, como las alemanas, provienen de los colonos germanos de Transilvania que fueron hostigados por el voivada o por Vlad.
mientras que otras, como las rusas, elogian sus métodos implacables. En su tiempo, pues la crueldad no era algo realmente excepcional, era una cosilla de todos los días. Pero pocos gobernantes llegaron a los extremos de Vlad el Empalador. En 1462, Vlad fue derrotado por los turcos y pasó 12 años prisionero en Hungría. En 1476 intentó recuperar el trono de Valaquia, pero ¿qué creen? Murió en una emboscada turca. Le cortaron la cabeza y la exhibieron en Estambul, y su cuerpo fue enterrado en el monasterio del lago Snagov. Híjole, pues vaya que este señor sí era bastante sanguinoliento, bueno, no sanguinoliento, más bien sanguinario, ¿no les parece? O sea, qué miedo haber vivido en esa época donde existía ese señor, porque qué miedo. O sea, número uno, pues imagínense morir empalado. O sea, una muerte lenta, agónica, dolorosa, hoy, no sé. O sea, casi como pollo en vara, amigos, así como los pollos rostizados, así se empalaba a los enemigos. Qué miedo, ¿no? Ay, no, ay, hasta ya me dolió el chiquistriquis nada más de pensar en que te empalen. Qué miedo. No, no, no. Ay, me dio hasta ñáñara, decía el, el del Chavo del Ocho, el viejito, don Chapatín. Me empezó a dar ñáñara nada más de pensar en morir como pollo rostizado, empalada como un pollo rostizado. A ver, Juan, dice una costumbre árabe, aún la usan, sobre todo los sádicos. ¿Te refieres al empalamiento? ¡Qué miedo! O sea, ¿el empalamiento se utiliza todavía hoy en día? ¿Eso es lo que estás queriendo decir, Juan Carlos? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, qué miedo! O sea, fíjense, qué miedo para el empalado. Pero, vaya, si a mí me tocara ser el empalador, yo no me atrevería, no podría, se los juro que no. No. O sea, imagínense el nivel de, de insensibilidad que agarra una persona que hace estas prácticas en una persona viva. O sea, no podría, qué miedo, está terrible. Qué buen dato, Juan Carlos, muchas gracias. Ahora sigue como diría Luisito Comunica. Vaya dato perturbador. Pero, ¿qué les parece si les cuento la historia ahora de una mujer a la cual se le llamaba la Condesa Sangrienta? Y ella es Elizabeth Bathory. Bueno, Elizabeth Bathory era una mujer que pertenecía a la nobleza húngara del siglo XVI. Es conocida como una de las asesinas más prolíficas de la historia, acusada de torturar y asesinar a más de 600 personas. La leyenda sostiene que la condesa se bañaba en la sangre de mujeres vírgenes para tratar de conservar su juventud eterna. Sin embargo, entre la realidad y el mito, su nombre quedó inscrito en el oscuro legado del vampirismo. Elizabeth Bathory es célebre por su crueldad y su obsesión con la juventud. Según las leyendas, creía que bañarse en la sangre de mujeres jóvenes y vírgenes le otorgaría la inmortalidad.
Entonces lo que hacía ella era atraer a mujeres a su castillo bajo la promesa de trabajo y ya cuando llegaban ahí las torturaba hasta la muerte. Aunque los registros históricos realmente pues no confirman pues este baño de sangre, literal baño de sangre, su sadismo y la obsesión por la juventud la convierten en un arquetipo de vampiro femenino. Ella fue condenada a vivir en una celda chiquitita en su castillo, donde murió en el año de 1614, dejando atrás una historia llena, pero llenita de misterio y terror. La figura de Bathory, manchada de sangre y atormentada por su crueldad, ha sido el centro de controversias históricas. Algunas personas o algunos estudiosos sugieren que pudo haber sido una maníaca asesina, mientras que otras personas creen que fue una víctima de una conspiración de familiares y enemigos, pues que básicamente buscaban apoderarse de sus tierras. De todos modos, su fama como la asesina en serie más prolífica persiste. La leyenda cuenta que mató a más de 600 mujeres, pues como les digo, pues con el estandarte o bajo la premisa de que al matarlas, ella podría conservar su juventud. Y todo esto pues la condujo a un bucle, a una espiral de cosas terribles que hizo. Aunque los detalles de su vida pues han inspirado un montón de películas, obras de teatro y otras producciones, la historia de Bathory también está siendo reexaminada por los estudiosos que señalan posibles exageraciones y manipulación de su imagen. En la ciudad húngara de Nirvator, a unos 273 kilómetros al este de Budapest, los turistas pueden mirar a la condesa a los ojos. ¿Cómo? Bueno, ahí en Budapest hay un castillo y un museo de cera dedicado específicamente a Bathory. El museo está ubicado en el castillo donde nació Bathory, en 1560. Y pues, lógicamente, ofrece una visión bien espeluznante de su vida, exhibiendo figuras de cera de la condesa y de toda su familia. Bathory nació en una familia bastante rica, en una dinastía poderosa que controlaba en aquel entonces Transilvania, lo que por supuesto le permitió disfrutar de una educación bastante privilegiada. Pero su infancia estuvo marcada por muchos problemas de salud, porque sufría de ataques epilépticos, tenía cambios de humor muy repentinos, podríamos llamarla como una especie de mujer bipolar, también padecía migrañas. Y desde muy chiquita, Bathory estuvo expuesta a la brutalidad. A los 6 años, ella se dice que presenció una ejecución pública. A los 13 años, se comprometió con el conde Francisco Nadadi. Se casaron cuando ella ya tenía 15 y tuvieron 4 hijos. Después, toda la familia se mudaron al castillo de Nadasdi en Sarbar, donde Nadasdi enseñó a su esposa las artes de la tortura. El castillo se convirtió en el escenario pues, de un montón de atrocidades, como cuando Bathory disfrutaba al ver a una joven inmovilizada, enjabonada con miel y atacada por insectos. También se sabe que el conde le regaló guantes con garras de espinas que ella usaba para golpear a sus sirvientes. La tía de Bathory, Clara, la introdujo en un oscuro círculo de hechiceros, brujos y alquimistas.
La violencia de Báthory pues alcanzó su punto máximo en su siguiente residencia, que fue el castillo de Cactis. Cactis es lo que hoy en día se conoce como Eslovaquia. Cuando el esposo de la condesa Báthory se muere, Báthory se mueve para allá, para Cactis, en 1604. Y su crueldad hacia todo su personal de servicio la hizo muy conocida entre las familias locales. Estas familias locales lo que hacían pues eran esconder a sus hijas para evitar que Báthory las reclutara para que trabajaran con ella, porque sabían que las iba a maltratar y las iba a torturar. Las atrocidades cometidas en ese castillo de Cactis llegaron a tal extremo que según muchos lingüistas, las familias locales temían que sus hijas fueran las siguientes víctimas. El colapso de esta condesa llegó cuando sus víctimas incluyeron a miembros de la nobleza, lo que resultó en una investigación oficial en 1610. La investigación, iniciada por el emperador Matías II, reveló decenas de muertes y desapariciones sospechosas, con el testimonio de un montón de testigos. Ya después de que recabaron todos estos testimonios, Báthory la detuvieron y la encarcelaron en su propio castillo por el asesinato de por lo menos 80 mujeres. Sin embargo, algunos informes mencionan que tuvo o que las víctimas de Báthory ascienden a más de 600. Aunque realmente esta mujer nunca fue formalmente juzgada, 4 de sus sirvientes fueron condenados por su participación en los crímenes, o sea, fueron como sus cómplices. Y Báthory pasó el resto de su vida aprisionada en un pequeño cuartito habilitado como prisión en su propio castillo hasta que murió en 1614. A pesar de la condena social y su encarcelamiento, pues la historia de la condesa de Báthory siguió siendo parte del imaginario colectivo. Y entonces el castillo de Cactis hoy se convirtió en una atracción turística. Hoy en día, pues los visitantes que van para allá pueden explorar las ruinas del castillo y conocer un poco más sobre la historia de la condesa sangrienta en exposiciones como La crueldad oculta en el encaje. En la década de 1980 empezaron a surgir un montón de dudas sobre la veracidad de los relatos más sensacionalistas sobre la condesa de Báthory. Muchos investigadores sugieren que varios de los crímenes que le achacaron a Báthory pues fueron exagerados, inventados o fabricados como parte de una conspiración para despojarla de todos sus bienes. Algunos incluso la presentan como una viuda indefensa, atrapada pues en una intriga política en la que sus enemigos y la familia Habsburgo jugaron un papel crucial. Aunque algunos historiadores defienden pues la idea de una conspiración, otros más pues no están tan convencidos. Ellos argumentan, vamos a decir que los detractores, que aunque Báthory sí cometió crímenes graves, pues en realidad no fue víctima de una conspiración como ya han dicho. A pesar de la creciente duda sobre la autenticidad de toda esta historia, la figura de la condesa de Báthory, pues lógicamente pues sigue cautivando, fascinando e interesando a mucha gente. Ahora, los seres humanos generalmente tenemos pues la necesidad de tener símbolos, íconos y personificaciones de las fuerzas dramáticas que conforman nuestras vidas. Y entonces la figura de Báthory
pues está llenando de alguna forma un vacío en la iconografía del terror. ¿Qué les parece? ¿Ustedes ya conocían la historia de la condesa sangrienta o la condesa de Bathory? Me parece una historia bastante interesante. ¿Ustedes creen que todos estos crímenes hayan sido exagerados? ¿Que le inflaron un poquillo el número de víctimas y el nivel de crueldad que manejaba? ¿O realmente sí creen que la doña era acá bien macabra? Yo pienso que para la época en la que todos estos hechos se suscitaron, yo siento que sí, la doña sí era bien canijilla, que era bien sangrientilla. Pero, pues ustedes me dirán. Moshe dice que él siente que le colgaron algunos muertitos. ¿Cómo cuántos crees que le colgaron? Se dice que fueron 600, según las cifras oficiales. Pero, pues, ¿qué te gusta? ¿Que hayan sido unas, que la mitad? Aunque, miren, hay que tener en cuenta que en todas las historias siempre hay un poquito de exageración. Ya ven cómo a nuestro Benito Juárez lo ponen como un condenado héroe, el mejor de los mejores, decía el presidente anterior, y la neta es que era un jijito de la jijurria, o sea, era el típico indio ladino, ¿eh? El don Benito Juárez, o sea, también hay varias historias macabras de personajes más modernos todavía, los cuales los sobrevaloraron y los subieron al grado de héroes, casi, cuando realmente eran bien canijillos. O sea, no sé. O sea, la neta es que sí siento que todos los personajes históricos sí le metieron un poquillo de drama, cosecha y ciencia ficción a sus obras, a todos sus hechos. Pero pues, bueno, ya saben que la historia siempre la escriben los ganadores. Así que, ¿qué será la verdad? ¿Cuál será la mentira? ¿Qué habrá sido invento y cuál habrá sido verdad? Pues muy probablemente nunca lo sabremos. ¿Y qué les parece si ahora les cuento la historia de otra vampira? O más bien, un vampiro. Un vampiro que fue el que se dice que fue el primer vampiro de América. Y me refiero a Mercy Brown. En 1892, en Exeter, Rhode Island, Mercy Brown falleció a causa de tuberculosis, una enfermedad que en aquel entonces cobraba un montón de vidas. ¿Por qué? Pues porque no había vacunas. Sin embargo, poco después de su muerte, su hermano Edwin comenzó a mostrar pues, los mismos síntomas. ¿Por qué? Pues porque era muy contagiosa la tuberculosis, pero pues en ese entonces no se sabía, y su salud pues empezó a deteriorar rápidamente. Desesperados los familiares recurrieron a una antigua creencia popular. La joven Mercy se había convertido en un vampiro que drenaba la vida de los vivos desde su tumba. Es decir, Mercy se muere de tuberculosis, al poco tiempo el hermano se enferma de lo mismo y ahora la muertita se supone que era la culpable de que el hermano vivo se hubiera enfermado. Qué complicado era en aquel entonces las creencias. Bueno, convencidos de que su hija había vuelto de la muerte, la familia Brown exhumó el cadáver de Mercy. Al abrir la tumba, se encontraron con un cuerpo que estaba sorprendentemente bien conservado. Y lo más desconcertante, escuchen bien, es que el corazón de la muertita aún contenía sangre fresca. Considerando esto como una evidencia de vampirismo, la familia, por supuesto, no dudó en quemar su corazón.
y mezclaron las cenizas con agua y esta agüita se la dieron a Edwin como un jarabito para ver si se curaba. No obstante, lógicamente, pues este muchachillo murió 2 meses después. En este caso, digamos que este evento se convirtió en uno de los más notorios del llamado pánico vampírico en Estados Unidos. Un episodio que por supuesto causó gran conmoción en la opinión pública y que todavía a la fecha sigue perdurando como una leyenda popular. La historia de Mercy Brown comienza con su familia, los Brown, que vivían en una granja en Rhode Island. A lo largo de los años, esta familia pues sufrió un montón de tragedias. Primero, en 1883, se murió la mamá de Mercy, seguida por su hermano menor, Mary. Y después, cuando Edwin, el hermano de Mercy, también comenzó a mostrar los síntomas de la enfermedad, el papá, George Brown, se sumió pues obviamente en la desesperación. A pesar de que este muchacho fue enviado a Colorado para pues un tratamiento médico, pues realmente no se mejoró, la mejora fue casi nula. Finalmente, Mercy Brown se murió por tuberculosis en enero de 1892 cuando tenía apenas 19 años. A raíz de todas estas tragedias, los rumores del vampirismo en el pueblo comenzaron a cobrar muchísima fuerza. George Brown, desesperado por salvar a su hijo, que también estaba enfermo de tuberculosis, aceptó la propuesta de un grupo local de exhumar los cadáveres de su familia. Entonces, el 18 de marzo de 1892, una comitiva compuesta por el médico de la familia y un periodista del Providence Journal se dirigieron al cementerio de Chestnut Hill para llevar a cabo pues esta exhumación. Al abrir las tumbas encontraron el cuerpo de Mary perfectamente momificado, pero Mary era, ojo, porque para que no se me pierdan, Mary era la mamá de Mercy Brown. Entonces, tanto el cuerpo de Mary estaba momificado, pero cuando abrieron, digamos que la tumba de Mercy Brown, el cuerpo estaba sorprendentemente bien conservado, casi podríamos llamarlo saludable. Incluso la gente que vio el cuerpo de Mercy Brown indicó que se veía más radiante que cuando la misma muchacha estaba viva. Ahora, en medio de toda esta agitación y la superstición, se suscitó un espeluznante incidente. Varios testigos que vieron el cuerpo de Mercy Brown afirmaron que sus ojos se abrieron repentinamente en la oscuridad de su tumba. Esto llevó a la comitiva a actuar, por supuesto, de inmediato. Entonces le sacaron el corazón al cuerpo de Mercy y lo quemaron, junto con algunas hierbas que supuestamente eran protectoras. Las cenizas las mezclaron en una bebida que se le dio a su hermano Edwin, que estaba bien enfermo de tuberculosis. Después, el cuerpo de Mercy Brown fue devuelto a su tumba, pero obviamente pues ya mutilado y profanado su cuerpo, porque pues ya le habían sacado el corazón. El ritual, por supuesto, no pudo salvar a Edwin, que murió tiempo después. Esto, pues, ya se sumó a todas las tragedias que le habían sucedido a la familia durante años. Ahora, a pesar de las múltiples exhumaciones y la controversia, el caso de Mercy Brown
fue pues difundido por los periódicos de la época, especialmente por The Providence Journal, bajo el título La última vampiresa de Nueva Inglaterra. Este caso pues se convierte en una de las historias más comentadas de su tiempo, inspirando temor y fascinación. El caso, por supuesto, no solo causó revuelo en los medios, sino que también alimentó un montón de leyendas sobre la presencia de apariciones en el cementerio de Chestnut Hill. Entonces empezaron a relatar historias sobre figuras sombrías, criaturas oscuras, que supuestamente pues, rondaban entre los árboles del cementerio, y se encontraron algunos rastros extraños, como mortajas rasgadas, huesos roídos, que se supone que sugerían que las profanaciones no habían terminado con la exhumación de Mercy. La historia de Mercy Brown fue tan impactante que, según algunas fuentes, también Bram Stoker le dio curiosidad cuando escuchó esta historia y fue hasta Nueva Inglaterra, pues movido por la curiosidad y el morbo, y se interesó por el caso. Se dice que el episodio de la exhumación de Lucy Westenra en su novela Drácula justamente está parcialmente basada en los hechos que rodearon al caso de Mercy Brown. Ahora, el escritor de terror H.P. Lovecraft, quien también fue oriundo de Rhode Island, mencionó en el caso en su relato La Casa Maldita. El macabro relato de Mercy Brown, pues obviamente ha perdurado a lo largo del tiempo, y pues esta historia sigue siendo pues una de las más escalofriantes del folclore estadounidense. Pero también tenemos en América pues nuestros vampirillos prehispánicos. ¿Cómo la ven? Pero a ver, vamos a leer. Juan Carlos dice, en ese cementerio encontraron otros cuerpos con una piedra en la boca, cabeza cortada y cenizas. Sí, eso lo mencionamos al principio, que la piedra en la boca era justamente para que ya no pudieran beber sangre. Y algunos los enterraban mutilados, les cortaban una pierna, que para que no se salieran de la tumba, según pues. Le quitaron la cabeza, la quemaron, y se repite años después. Sí, todo eso es totalmente cierto. Miren, vamos a hablar rapidísimamente porque la historia pues realmente no tiene mucho contexto, es como un relato demasiado corto, que es de un personaje que se llama Tlahuelpuchi, que fue o que habitó digamos, en el México prehispánico de los pueblos náhuatl o nahuas. Los nahuas le temían a esta entidad, Tlahuelpuchi, que se supone que es una bruja vampiro que podía transformarse en animales y alimentarse de la sangre de los niños. Las leyendas cuentan que estas criaturas pues eran principalmente mujeres que heredaban su naturaleza vampírica a través de su linaje familiar. Se decía que el Tlahuelpuchi podía entrar a las casas como convertida en humo o bruma o en forma de una pequeña esfera de luz. Los ataques eran silenciosos y solo se descubría su presencia cuando la víctima pues ya estaba débil o muerta. Para protegerse, los aldeanos colocaban ajos, espejos y cruces en las ventanas y las puertas. Ahora, en tiempos modernos, chicos, el vampirismo también ha adoptado otras formas. Sectas y crímenes asociados con estas figuras, pues obviamente han llenado los titulares de los principales medios de comunicación, en aquel entonces, pues los periódicos.
En tiempos recientes, pues han surgido comunidades de personas que se identifican como supuestamente vampiros reales. Estas comunidades, que pues básicamente están presentes en todo el mundo, afirman necesitar energía vital o incluso pequeñas cantidades de sangre para mantenerse con salud o saludables. Aunque la mayoría practica esto de una manera consensuada, sus prácticas han generado muchísima controversia. Hay un caso súper famoso que es el de Rod Farrell, que se supone que es un joven estadounidense que lideró un grupo llamado el Clan Vampírico. Y es un caso bastante actual. En 1996, Rod Farrell asesinó brutalmente a una pareja en Florida, afirmando que estaba cumpliendo un ritual vampírico. Este muchacho tenía 16 años y cometió un montón de asesinatos brutales. Farrell afirmaba que supuestamente era un vampiro de 500 años, lo que por supuesto pues conmocionó a Estados Unidos y reavivó el temor a las sectas satánicas. La fascinación por los vampiros pues ha sido una constante en la cultura popular desde la publicación de Drácula de Bram Stoker en 1897. Esta fascinación se intensificó en la década de los 2000 con las franquicias por ejemplo, no sé si vieron la serie de True Blood y también pues la famosísima Twilight o Crepúsculo. Sin embargo, el mito del vampirismo pues ha trascendido el ámbito literario y cinematográfico y para este muchacho, Rod Farrell y sus seguidores, pues se convirtió básicamente en una horrible realidad. Como les decía, Farrell se creía pues un vampiro de 500 años. Se entregó a rituales de corte y bebió sangre junto con otras actividades más normales para un adolescente. En 1996, asesinó brutalmente a una persona llamada Richard Wendorf y a otra que se llamaba Naomi Ruth Quinn, los padres de Heather Wendorf, que eran miembros del clan de 15 años. Es decir, Farrell tenía una compañera en su secta que se llamaba Heather. Y Farrell se le ocurrió, no sé de dónde, matar a los papás de esta muchachita, a Richard y a Naoma. Ahora, cuando Farrell fue llevado ante la justicia, arrastró a 3 miembros más de su grupo con él a prisión y escapó de la sentencia de muerte por un pelito de rana. La historia del clan del vampiro, pues es un ejemplo de cómo la combinación de elementos peligrosos de la sociedad marginal, como el vampirismo y el comportamiento sectario, pues pueden tener consecuencias bastante devastadoras. Pero vamos a conocer un poco a este tipín, Rod Farrell. Miren, Rod Farrell en realidad se llamaba Roderick Justin Farrell. Él nació en marzo de 1980 en Murray, Kentucky. Sus papás eran pues apenas unos adolescentes cuando lo tuvieron. Y Farrell apenas conocía a su papá, porque su papá se alistó en el ejército poco después de que nació. Fue casi en su totalidad criado por su mamá, Sondra Gibson, quien vivió intermitentemente con sus padres o los abuelos de Farrell durante pues, los años. Según documentos judiciales, Farrell afirmó haber sido abusado sexualmente por su abuelo materno a la edad de 5 años. Sin embargo, nunca se presentaron cargos penales contra su abuelo en relación a estas acusaciones. La mamá de Farrell, Sondra Gibson,
admitió haber incursionado en el vampirismo cuando ella era joven y su hijo pues siguió su ejemplo. Ferrell se juntó con otros adolescentes descontentos que desean vivir el estilo de vida de los vampiros, bebiendo sangre, vistiendo de negro y escuchando música gótica. Un chico mayor llamado Stephen Jaden Murphy afirmó haber engendrado a Ferrell y haberlo convertido en vampiro en un ritual que implicaba beber sangre. Mientras tanto, la mamá de Ferrell, Sondra Gibson, envió cartas escabrosas al hermano de 14 años de Murphy, según el Orlando Sentinel, que es un periódico local. Y pues, como ven, pues realmente, pues la locura de Ferrell, pues ya venía de su mamá, o sea, su mamá media cuchifata, él, pues también, más toda la bola de adolescentes miados con los que se juntaba, pues es una combinación letal, o sea, realmente un adolescente con una mamá chiflada, no, eso no puede salir nada bien. Y aparte con un papá ausente, era la fórmula perfecta para que este monito, tarde que temprano hiciera alguna barbaridad inimaginable. Pero fíjense que el caso de Ferrell, pues en realidad no es el único, porque hay otro, no igual de reciente, por supuesto, pero digamos que sí, ya está dentro de la denominada época moderna. Y se trata de un señor que se llama Fritz Haarmann. Y a él lo llamaron el vampiro de Hannover. Todo esto sucedió en Alemania en los años 20. Fritz Haarmann fue conocido como el carnicero de Hannover. Asesinó a más de 20 jóvenes mordiéndoles el cuello antes de darles muerte. Su historia, pues, es una mezcla, digamos, aterradora de horror real y una sombría, como un sombrío resabio del método vampírico que habita el imaginario colectivo. Haarmann, o el carnicero de Hannover, era un asesino en serie. Y de él se escribió un libro o una novela en el cual, pues digamos que la novela ofrece una reconstrucción detallada de los últimos meses de este personaje, quien entre febrero de 1924 y entre febrero de 1923 y junio de 1924, asesinó a 24 personas, muchachos. En su modus operandi se hacía pasar por un agente de policía, engañando a sus víctimas y llevándolas pues a una trampa mortal. Él descuartizaba los cadáveres, vendía la carne y la ropa a sus vecinos y arrojaba los huesos al río Leine. Todo esto sin que la policía hiciera absolutamente nada. A pesar de las denuncias de los habitantes del vecindario sobre sus sospechosas actividades, pues la policía, como siempre, ya saben, nunca hace nada, incluso en Europa. Este tipo fue detenido tras su primer crimen en 1919 y fue acusado de corrupción de menores. En ese momento, el fulano pues confesó que al ser arrestado tenía escondida detrás de una estufa la cabeza de la víctima que acababa de asesinar envuelta en un papel periódico. A pesar de su primer arresto, Haarmann, durante su ola de crímenes, logró ganarse de alguna forma la confianza de la policía
y se convirtió en un soplón o en un confidente y recibió una placa de colaborador activo de la policía. O sea, digamos que servía como informante. Lo que por supuesto permitió que las numerosas sospechas sobre él pues fueran ignoradas de forma deliberada. Imagínense, este asesino se hacía pasar por policía. Lógicamente, pues tenía todas las de ganar y era pues la mezcla perfecta para que este tipo hiciera pues todas sus atrocidades de manera impune. Fritz Haarmann nació en un hogar disfuncional. Sus papás eran alcohólicos y su mamá lo trataba de una manera excesivamente protectora. En una ocasión se dice que la mamá lo obligó a ponerse un vestido, lo que por supuesto desató la molestia, ¿qué digo molestia? La furia de su padre. Ahora, con tan solo 17 años, Haarmann fue fichado por la policía por acosar adolescentes y pasó un tiempo en el sanatorio de Hildesheim, donde se le diagnosticó debilidad mental congénita incurable. Sin embargo, no fue hasta que cumplió 40 años, o sea, en 1919, cuando este tipo cometió su primer asesinato. Su modus operandi, pues siempre era el mismo. Se dirigía a la estación de autobuses de Hannover, donde se hacía pasar por policía y engañaba a muchachitos sin recursos, prometiéndoles que les daría empleo. Los llevaba como a una casucha cerca del río Leine. Y según la propia confesión de Hannover, ahí abusaba sexualmente de estos chicos y de un solo mordisco les seccionaba la carótida y la tráquea. Este macabro ritual pues lo realizaba junto a su amante Hans Granz. Una vez que ya estaban muertas sus víctimas, Haarmann las deshuesaba y vendía su carne, asegurando que era carne de cerdo o de caballo. Al principio regalaba los huesos, pero la peculiar blancura y el tamaño de las osamentas, pues obviamente podían despertar las sospechas de sus vecinos. Por lo tanto, Hannover decidió, en vez de regalarlos, mejor echarlos al río Leine pues, para evitar ser descubierto. El 17 de mayo de 1924 se encontró una calavera en el río y al drenar o dragar el área, se hallaron un montón de huesos humanos, lo que llevó a la policía a detener a Haarmann el 22 de junio de 1924. Durante su arresto, admitió haber matado y practicado el canibalismo con al menos 40 adolescentes y niños. Como verán, chicos, pues el vampirismo ha evolucionado adaptándose a las épocas y las culturas. Desde el Drácula del Bram Stoker hasta Crepúsculo, True Blood, todas estas criaturas siguen fascinando, pero en cada versión persiste el mismo núcleo, la búsqueda de la inmortalidad y el costo que conlleva. Y así, mis amados chiquitillos, es como hemos terminado y concluido este viaje por la historia y el misterio de los vampiros, criaturas inmortales atrapados entre la vida y la muerte, que nos recuerdan por lo frágiles que somos y nuestro temor a lo desconocido. En serio, gracias por acompañarme esta noche en Perturbador. De verdad, nos encontramos en la siguiente emisión con más relatos que desafían la lógica y encienden la imaginación.
Pero antes de despedirme, quiero avisarles que esta es la última emisión del 2024, ya que pues mañana va a ser un día bien ajetreado para todos por los preparativos de nuestra cena de fin de año y todo eso. Pero no se preocupen, mis chiquitillos, que en 2025 vamos a volver con las emisiones reloaded, recargadas. Así que antes que nada y de despedirme, pues quiero aprovechar para que levantemos nuestras copas imaginarias y dejemos atrás un año lleno de misterios, reflexiones y sobre todo emociones intensas. Cada uno de ustedes han sido mis fieles acompañantes en las sombras de la noche. Han sido parte de este viaje que hemos recorrido juntos. En cada historia, en cada relato, en cada susurro de lo inexplicable, pues ustedes han estado ahí, sumidos en el misterio, abrazando la oscuridad junto conmigo. Hoy, mis amores, al mirar hacia el futuro, pues nos enfrentamos a un nuevo año. Un año lleno de incertidumbre, pero también bien lleno de oportunidades. Oportunidades para descubrir más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, para desafiar lo desconocido y para mantener viva la llama de la curiosidad. Esa que nunca se apaga, incluso en los momentos más oscuros. Este año nuevo, chiquitos, les deseo una travesía llena de valentía para enfrentar lo inexplicable y la fuerza para seguir buscando respuestas, aunque a veces, tal vez, la mejor forma de disfrutar el misterio sea teniendo siempre algo que descubrir. Que la magia de la noche y la oscuridad nos guíen hacia nuevas historias, nuevas emociones y, por supuesto, nuevos encuentros con lo desconocido. De verdad, gracias por acompañarme, por ser parte de mi familia, por sumergirse conmigo en las profundidades del terror, el suspenso y lo oculto. Este año que la noche sea más nuestra y que nunca dejemos de explorar lo que nos rodea, porque siempre, mis bebés, habrá un rincón sombrío esperando para ser descubierto. ¡Feliz Año Nuevo! Que el misterio nunca se apague en sus corazones. Hasta entonces, cuídense de lo que acecha en la oscuridad. Y recuerden, no todo lo que brilla en la noche es una estrella. Muy linda noche, chiquitos. De verdad, con todo el corazón les agradezco que estén siendo parte de esta magia y partícipes y provocadores de que mi proyecto, que es nuestro proyecto, es el proyecto de todos nosotros, esté funcionando y esté siendo tan lindo para mí este viaje por las redes sociales. Les agradezco de verdad que ustedes estén conmigo siempre, firmes, valientes, fieles aquí conmigo, leyendo, checando mis memes pendejos, mis frases que luego me caen los haters a trancazos, no importa, gracias a ustedes, gracias por escucharme cada semana en un programa nuevo. Gracias por ser tan activos, gracias por comentarme tanto, gracias por tanto amor, gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes, este proyecto siento que va por buen camino y está siendo un éxito y vamos por más y juntos vamos a tener mucho éxito en este proyecto. ¿Les parece? De verdad, muchísimas gracias. Los quiero muchísimo y les deseo que tengan un muy próspero año nuevo para ustedes y sus familias,
que se la pasen bien contentos, bien felices. Vamos a descansar una semanita nada más del misterio y el horror, pero les prometo que el próximo jueves, en punto de las 10 de la noche, que ya estaremos en el 2025, vamos a llegar recargados con mejores historias, con mejores transmisiones, con mejor contenido, con mejores frases motivadoras, con mejores albures y cotorreo en el Facebook, y que tengamos pues mucha salud, que es lo importante. Por ahí dicen que no importa el dinero, sino la salud. Yo estoy un poquito de desacuerdo. Si nos agarra con billete y con salud, qué mejor. Así que les mando muchísimos besos, muy buenas noches y dulces pesadillas. Nos vemos hasta la próxima, más bien nos escuchamos el viernes de la próxima semana. Les mando muchos besos y nos seguimos viendo en Facebook porque de todas maneras el 31 voy a seguir compartiendo memes y pendejadas en la página de Facebook. Vamos a estar trabajando en horario normal y les voy a estar compartiendo y espero que me estén compartiendo fotitos de su cena navideña. Así que no nos despedimos más que de esta emisión. Nos vemos en la siguiente semana y mañana nos vemos en Facebook para echar relajo y decir pendejadas. Ahí nos vemos. ¡Chao, chao!